días a cada uno de ustedes. Buenos días, iglesia. Buenos días, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien, en esta ocasión me ha tocado la oportunidad de poder compartir la palabra. Hay un relato dentro de la Biblia que justamente enseña la situación en la cual había un rey que quería cobrar una deuda muy fuerte, era una deuda exorbitante a uno de sus siervos. Y dice de que el rey pidió de que pueda llegar el siervo a acercarse a su persona y le comenzó a pedir que le pague, ¿no?, todo lo que le debía. A lo que el siervo muestra en la palabra de Dios de que él comienza a rogarle a su señor y le dice: Señor, por favor, perdóname todo lo que me des, yo te lo voy a pagar después. A lo que el Señor dice que es movido a misericordia y le perdona la deuda. Después de un momento, este mismo siervo que ha recibido el perdón de parte de su señor va a uno de sus consiervos y lo que hace a continuación es exigirle que le pague una deuda que es mínima de la que el rey le había perdonado. Pero va y le comienza a pedir así, a zamaquearlo. Y el mismo siervo le dice: perdóname lo que te debo, yo te lo voy a pagar después. Pero él, ese siervo, olvidó el perdón que le había dado su señor. ¿Y qué hizo a continuación? ¿Se acuerdan qué hizo? Lo agarró y lo metió a la cárcel hasta que pague todo lo que debía. Bueno, no voy a predicar el perdón en sí, pero lo que justamente se muestra en este texto, y quiero tomarlo como una ilustración a lo que voy a estar enseñando, es cómo este siervo olvidó tan rápidamente la misericordia que su señor le había otorgado a él. Es interesante el olvido, ¿eh? Es más, en una frase alguien dijo por allí: cuanto más largo es el olvido, más corta es la gratitud. Mientras más largo es el olvido, más corta es la gratitud. ¿Y cómo puede esto suceder en nosotros? Bueno, por ejemplo, ¿tú te acuerdas de dónde Dios te sacó? ¿De dónde Dios te rescató? Tú, si eres un hijo de Dios, una persona que ha confiado en la persona de Jesús, ha entregado todo su ser a Él, ¿tú sabes de dónde te ha sacado el Señor? Porque si nosotros llegamos a olvidarnos de ese momento, si nosotros llegamos a olvidarnos de ese tiempo, lo que va a suceder a continuación es que más corta y más corta será nuestra gratitud a Dios. Menos agradecidos seremos. Es más, Pablo sabía muy bien de que el olvido era algo peligroso. Por eso que en una carta que vamos a estudiar dentro de un momento, él mostraba y trataba de que todo el pueblo de donde está enviada esta carta, toda esta iglesia, pudiera recordar de no olvidarse de la gracia de Dios, olvidarse de la gracia de donde han sido sacados, de cómo Dios ha dado la oportunidad para que de una u otra manera ellos llegaran a tener otra vida, otra identidad, otro fin, otro tiempo, otra familia. Pablo quería de que no olvidásemos esta gracia, la cual nos sacó de la esclavitud a muchos de nosotros, la cual nos concedió la dicha de reconciliarnos con Dios, la cual nos permitió también introducirnos en una familia y nos dio el privilegio inclusive de poder adorarle, como le hemos cantado hace un momento. Porque cuando comenzamos a olvidar esto, nuestro amor y gratitud se comienza a debilitar. Y ¿sabes? Pablo lo sabía muy bien. Por ese motivo es de que el día de hoy vamos a estar estudiando dentro de una carta la cual él ha enviado, que es el libro de Efesios. Vamos a estar estudiando en el capítulo 2. En el capítulo 2 de Efesios, les pido por favor que me puedan acompañar si han traído sus Biblias. En el capítulo 2 del libro de Efesios es donde nosotros vamos a comenzar a estudiar acerca de esta gracia, la cual no debe ser olvidada. Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2.
Y dentro de esta carta, en Efesios capítulo 2, vamos a estar introduciéndonos en uno de los primeros temas. Efesios capítulo 2, verso 11, por favor. Versículo 11. Versículo 11 y versículo 12. ¿Llegó a encontrarlo? ¿Sí? ¿Llegó a encontrarlo? Todavía no, algunos no lo han encontrado. ¿Lo encontraron? Sí, muy bien, vamos a dar lectura entonces. Dice así la palabra de Dios en el versículo 11 y el versículo 12. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Por favor, les pido que me acompañen en oración un momento. Padre bueno, rogamos, Señor, de que tu gracia nos acompañe. Pedimos, Padre, tu dirección, tu buen espíritu nos esté enseñando en este tiempo y que, Padre, también queremos pedirte que nos perdones si es que hay algo que hemos pensado en nuestros corazones o algo que hayamos podido hacer. Te pedimos, Señor, que nos perdones y si hay algún afán dentro de nuestro corazón, algo que hemos dejado pendiente, pedimos, Señor, que tú tomes el control de ello con el fin de poder ingresar en este tiempo escuchando tu palabra con el corazón y nuestro entendimiento libres. Padre, rogamos en este tiempo tu dirección. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Lo que comenzamos a entender y encontrar en esta carta es de que Pablo en este caso, él comienza a decir, por tanto, acordaos. Cuando está hablando esta palabra, por tanto, es porque ya ha hablado algo anteriormente. Y si usted se da cuenta, en el capítulo 2 del versículo 1 hasta el 10, que ya en un tiempo se ha enseñado también aquí en la iglesia, comienza a mostrar de que cómo eran anteriormente las personas, cómo eras antes de Cristo. Bueno, una de las características que muestra aquí era de que estabas en delitos y pecados, según el versículo 1. El versículo 2 también va a mostrar de que estábamos siguiendo una corriente, haciendo lo que le encantaba al príncipe de la potestad del aire, que es el diablo en sí, y hacíamos rienda suelta a nuestra carne como quisiéramos. Eso es lo que hacíamos. Y después de eso comienza a mostrar de que hay misericordia en Dios. Después comienza a mostrar de que Jesucristo también tiene un papel predominante allí. Y nos comienza a mostrar en el versículo 10 de que también somos llamados a servirle. Después de todo eso, cuando dice por tanto, dice lo siguiente: acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y lo que va a comenzar a mostrar o a ampliar Pablo en esta ocasión, va a hablar acerca de los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Bueno, los gentiles era un grupo de personas las cuales no tenían nación. Primero, no tenían nación. Otra cosa más era que los judíos le tenían cólera. No sé si tú alguna vez has tenido cólera de alguien, pero los judíos le tenían tanta cólera a los gentiles que ellos decían de que muchos de los gentiles han sido creados por Dios solamente para ser usados de leña para que arda el fuego del infierno. Eso es lo que pensaban los judíos. ¿Te imaginas a alguien que te desee eso? Es fuerte, ¿no? Definitivamente. Los judíos no les caía nada bien los gentiles. Es más, para ellos era un delito ir a ayudar a una mujer gentil que diera luz, porque decía, si la ayudamos, va a venir un gentil más al mundo. Y no queremos que eso suceda. Eso eran los judíos. Los judíos pensaban de esa manera y es fuerte. Pero ahora vayamos un poco a ver la manera de ver la cosmovisión de un gentil. ¿Qué es lo que él pensaba en su mente? ¿Sabes? Ellos no tenían ninguna esperanza, es más, ellos su vida la vivían como bien pudieran vivirla, total libertinaje, no creían en Dios, no tenían temor de Dios, hacían lo que querían. Creo que algo parecido como hoy en día estamos haciendo, ¿no? Algunas personas sin Cristo hacen lo que quieren, no les da temor matar, no les da temor beber, no les da temor hacer lo que puedan hacer en desobediencia hacia Dios.
no les da miedo. Pero estos gentiles, Pablo comienza a detallar cuál era su condición caída. En el versículo 12 lo va a comenzar a decir y va a enumerar 5 cosas las cuales estos gentiles pasaban. ¿Cuáles eran las características de este gentil? Número 1, va a mostrar en el versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Y cuando comienza acá a mostrar de que estaban sin Cristo, la primera cosa que les vamos a mencionar es que no esperaban un Mesías. La palabra acá Cristo es Mesías. Los judíos esperaban un Mesías, ellos sí lo esperaban, pero los gentiles no. Por eso que vivían normal, vivían como bien les parecía. No tenían conciencia de lo que era el pecado. Bueno, en cierta manera sabían lo que era malo y lo que era bueno, pero no les afectaba mucho. Después de eso muestra también Pablo otra segunda cosa. No solamente que estaban sin Cristo, estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Y si tú y yo conocemos un poco acerca de la ciudadanía de Israel, Israel era conocido como un pueblo santo. Era conocido como el pueblo santo. ¿Por qué? Porque su rey era Dios. Su rey era Dios. Es decir, tener una ciudadanía era tener la credencial más divina de todos los lugares. Ser un judío era lo más VIP de lo VIP, digamos, lo VIP. Eso era en sí. Porque tenías una credencial divina, sabías que si te ibas a morir, te ibas al cielo, y tenías ahí a tu rey como Dios de entre todas las naciones, el Dios de dioses, el Señor de señores. ¿Qué más era lo que no tenían los gentiles? En el versículo 12 también va a decir otra característica más, la tercera, y ajenos a los pactos de la promesa. Y cuando hablaba acerca de los pactos de la promesa, lo que está diciendo es que Israel era conocido como el pueblo del pacto. Ahora Dios escogió a Israel no por ser favorita, no por tener algo bonito que mostrar. La escogió por su puro afecto en sí. Él la escogió para que pueda representar ahí en la tierra frente a otras naciones y muestre de que ellos tienen al Dios verdadero como su Señor. Esa era la intención. Y lo último que vemos aquí también en el versículo 12, en la última parte, dice que los gentiles estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. Lo único que conocían los gentiles era desesperación, tenían desesperanza, no tenían a un Dios. Cada vez que ellos iban a distintos lugares los trataban como extraños, como forasteros, desconfiaban de ellos. Eso éramos nosotros, dice Pablo. Pero lo interesante que dice aquí es, acuérdate de cómo eras antes, acuérdate. ¿Te acuerdas, por ejemplo, algunas familias antes de Cristo? ¿Te acuerdas, por ejemplo, cuando tu familia no tenía un sentido de existencia? ¿Recuerdas cuando tu vida no tenía esperanza? ¿Recuerdas esos momentos en los cuales tú andabas sin rumbo? Y digamos, algunos quizás siguen andando sin rumbo, sin esperanza, buscando qué poder llenar en su corazón con algunas cosas que nos ofrece la creación. Porque déjame decirte que cuando nosotros estamos en pecado, estamos viviendo como gentiles, lo que sucede a continuación es de que muchos de nosotros comenzamos a mirarnos a nosotros mismos y terminamos siendo el centro del universo. Y ahí comienzan las enemistades, comienzan los engaños, comienzan distintas cosas que son pecaminosas delante de los ojos de Dios. Y no solamente eso, cuando una persona está en pecado, lo que hace es mirar horizontalmente. Mira horizontalmente y trata de encontrar su satisfacción en las cosas por las cuales Dios ha creado. Mira a las personas, por ejemplo, me falta plata, ¿qué haces? Te endeudas, buscas un banco, buscas que poner toda tu fuerza, buscas que quemar tus pestañas para poder llegar a adquirir ese dinero. Y vendes aún hasta tu propio tiempo y calidad de tiempo a tu familia.
¿Qué es lo que sucede cuando te falta salud? Estás constantemente viendo, te sale una pequeña arruguita o comienzas ya no a respirar bien y ya comienzas a asustarte. Y de repente dices, ¿qué estará pasando? Y comienzas a tomar algunas pastillas, un poco de quión, un poco de ajo. Sucede. Porque aquellas personas que no tienen esperanza, constantemente están viviendo en pecado y buscan horizontalmente lo que solamente se encuentra verticalmente. Lo que solo se encuentra verticalmente. Bueno, Pablo dice, estos éramos nosotros, los gentiles, sin esperanza, sin Dios, no tenían ciudadanía alguna, no tenían inclusive la oportunidad de esperar un Mesías. Por eso, Pablo dice, trae a memoria todo esto, trae a memoria, acuérdate que en otro tiempo tú eras así, acuérdate que no te acuerdas, en otro tiempo eres así. ¿Por qué está tratando de hacernos acordar? ¿Por qué está tratando de llevarnos a acordarnos de cómo éramos anteriormente? Bueno, lo está haciendo porque en el versículo 13 va a haber un giro. Este giro también se vio en el capítulo 2, en el versículo 4, cuando desde el versículo 1 hasta el versículo 3 comienza Pablo a decir de que nosotros éramos pecadores, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos siguiendo una corriente del mundo, hacíamos lo que queríamos, lejos de Dios y todo lo demás. Pero Dios, dice en el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia. Ahí hay un quiere, es otra historia. Porque si no hubiera habido ese versículo 4, la historia sería triste. Pero también en el versículo 11-12 que estamos estudiando, en el versículo 13 dice, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es decir, la sangre de Jesús es lo que permitió que nosotros pudiéramos acercarnos al Padre. Estabas como un gentil, como un incrédulo. Estabas allí, perdido, sin dirección, desorientado, haciendo lo que el mundo le plazca, dándole rienda suelta a tu carne, y de repente, por medio de la sangre de Jesús, Él te acerca. Te comienza a acercar. Te comienza a acercar al Señor, a Dios. Es la gracia de Dios que por medio del sacrificio de su Hijo nos acercó estando tan lejos. Los pecados te alejaban del Padre. Los pecados nos creaban una barra, una pared, la cual es grande y que no se puede derrumbar con otra cosa más que con la sangre de Cristo. Solamente con la sangre de Cristo. Quizás has intentado muchas cosas a lo largo de tu vida, pero nada de eso va a servir. Solamente la sangre del Hijo de Dios, el sacrificio perfecto, el sacrificio que fue pagado por nuestros pecados para comprarnos, fue el mismo Jesucristo, que tuvo que ir a morir en una cruz para que pudiera acercarnos al Padre. Y esa es la razón por la que Pablo te dice, acuérdate en otro tiempo cómo eras, acuérdate. ¿Para qué? Para que puedas exaltar la obra del sacrificio de Jesús, esta gran gracia que Dios da por medio de su Hijo. Por eso que en su sangre se hizo la obra redentora de salvar al pecador, de dar la esperanza al perdido. Y por ello que encontramos en este primer punto, de que Jesús, por medio de su sangre, nos acerca al Padre. Y número 2, en el versículo 14, vamos también a ver que en su gracia nos ha reconciliado. Versículo 14, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y lo que aquí comienza a hablar nuevamente Pablo es de las disputas que había dentro de ese lugar en Éfeso.
Es la disputa que constantemente había, las enemistades que constantemente había entre el pueblo judío y el pueblo gentil. Que los judíos decían, pero no, ellos no son dignos. Y los gentiles trataban de lo posible de ser dignos, pero no sabían cómo hallarlo porque vivían sin Dios, sin esperanza. Entonces lo que hace Jesús es mostrar este hermoso atributo, paz. Él es paz. Y lo que hace a continuación, comienza a reconciliar estos dos pueblos para volverlo uno solo. Es la figura de dos personas que están yendo ante un tribunal y uno va con una carga denunciando al otro y el otro también va con la misma carga denunciando al otro. Pero de repente en ese tribunal sale una persona que conoce a ambos y los ama y comienza a hablar con ellos y llega a una reconciliación. Eso es lo que hace Jesús. Por eso que Él es paz. Él trae la reconciliación a lo que es la enemistad, lo que había anteriormente. Él comienza a reconciliarlo. Tomó de los dos pueblos, judíos y gentiles, y los hizo uno solo. Y no solamente eso, en el versículo 15, en la última parte, versículo 14, última parte, dice que Él derribó la pared intermedia de separación. Esta pared es bien interesante, porque aquí ya está comenzando a mostrar lo que es el templo de Herodes. Este templo que justamente habían edificado para poder ir a adorar a Dios, en este templo habían distintas divisiones, secciones de habitaciones. Tú recordarás algo por el tabernáculo. El primer lugar era el lugar santísimo, que solamente el sacerdote podía entrar, el sumo sacerdote podía ingresar allí, y no todo el tiempo, ¿no? Algunos, si no me equivoco, entran una vez al año. Siguiendo a ello, la siguiente habitación es el lugar santo, está un poco más allá, santo, donde algunos sacerdotes ahí estaban constantemente viendo por la oración o viendo por el sumo sacerdote que había ingresado. Tercero, estaban ya todos los siervos de Dios, todos los siervos, es decir, los levitas, estaban sacerdotes limpiando los sacrificios, recogiendo los sacrificios, comenzando a hacer, digamos, el altar de bronce, etcétera, etcétera, etcétera. Después de esos siervos sacerdotes, detrás estaban los israelitas y las mujeres, detrás. ¿Y tú sabes dónde estaban los gentiles? Los gentiles estaban más allá todavía. Los gentiles no les era digno entrar en ese lugar de adoración. Es más, había una gran pared en el medio, una pared grande, enorme, y esta pared tenía una inscripción bien colocada ahí y legible, que justamente decía en griego y en latín lo siguiente: pena de muerte para el gentil incircunciso que se atreviese a traspasar dicho límite. Es decir, si tú querías acercarte a adorar a Dios y pasabas esa pared, te mataban, te apedreaban, porque no eras digno de entrar en esa pared, o de entrar, en ese lugar de adoración. No eras digno. Es igual que un gentil venga sin esperanza y está comenzando a buscar ayuda y lo único que puede encontrar a su paso es una pared en la cual no sabe si están adentro adorando a Dios, no sabe si adentro estarán haciendo la obra o no sabe si Dios lo estará escuchando, pero está buscando esperanza porque no la tiene, no tiene un Dios. De la misma manera nosotros, cuando éramos incrédulos, cuando antes no conocíamos al Señor, tratábamos en lo posible de poder buscar a Dios. Tratábamos en lo posible de buscar a Dios, pero estábamos ciegos espiritualmente. Estábamos alejados de Él, no teníamos esperanza y buscábamos esperanza por un lado, por el otro. Nos decían que teníamos que hacer esto, hacer lo otro y no lo encontrábamos. Porque no podemos satisfacernos en las cosas horizontales. Solamente encontramos satisfacción en Dios. Pero había una gran pared y esa pared se llama pecado. El pecado que separa al ser humano del Padre. Ese es el pecado. El pecado que
de una u otra manera no permite que el hombre pueda relacionarse con Dios, de poder recuperar esa comunión que antes hubo. El pecado. Y la adoración se volvía exclusiva. Se volvía muy exclusiva. Solamente los sacerdotes, y si eras judío, entrabas. Pero si eras gentil, te quedabas afuera. No tenías parte. Por eso en el versículo 14 dice que nuestro Señor de paz, Cristo Jesús, con su sangre, Él derribó esa pared de separación. Ahora todas las personas que buscan esperanza la pueden encontrar en Jesús, solamente en Él, por la gracia de Dios. La encontramos solamente en Él. Ya no hay esa pared, ya no nos divide nada. El velo fue roto. Ahora podemos tener acceso al Padre. Y lo encontramos, ¿por qué? Por la sangre de Jesús, porque su sangre nos ha reconciliado ahora con el Padre. En el versículo 15 también vemos otra acción que hace Jesús. No solamente Él derriba esa pared, sino que también dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y lo que aquí estaba mostrando es de que Cristo vino para poder cumplir la ley. Pero Él comenzó a mostrar, en definitiva, de que todas las leyes y ordenanzas que habían hecho los fariseos, que son cerca de 6,000 más o menos, los fariseos tenían leyes hasta para poder limpiar un cubierto, eran exageradísimos, bien exagerados. Y lo interesante de esto es de que todas estas leyes los judíos las hacían, ¿por qué? Porque querían encontrar amistad en Dios. Querían ganarse el favor de Dios, como no sabían, porque son incrédulos prácticamente, no sabían, querían ganarse el favor del Señor, haciendo todas estas ordenanzas y tratando de hacer a otras personas también para que las sigan. Pero cuando Jesús viene, Él dice que aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Lo que es decir, Él puso fin a esas ordenanzas impuestas por los hombres. Jesús vino para cumplir la ley, pero los fariseos añadieron muchas ordenanzas de hombres. El fin de ellos era que siguiendo por medio del legalismo iban a ganar el favor de Dios esos judíos, pero no lo hacemos así. Algo que yo recuerdo muy claramente es que cuando yo era un niño, mi abuela, en paz descanse, que se fue con el Señor obviamente, me llevaba a la iglesia católica desde muy chiquito, cuando tenía 7, 8 años. Es más, cuando me llevó a la iglesia católica, yo iba a esa iglesia católica con mi abuelita y veía a muchas personas golpearse el pecho, ¿no? Y comenzaba a ver cómo comenzaban ahí a hablar algunos vecinos, que yo le veía al vecino que había dicho lisuras, por allá la vecina que le había hecho un daño a la otra vecina, y todos ahí estaban en paz dentro de esa iglesia. Para mí como un niño era extraño, porque yo decía, qué raro, ¿qué está pasando aquí que todos ya están comenzando a amistarse? Después de salir de la iglesia, yo veía que todas las personas se iban levantando su rostro, como si Dios hubiera estado alegre porque llegaste a la iglesia católica. Y yo pensaba también eso, porque mi abuela también, yo veía que en la casa estaba diciendo ajos y cebolla, mientras que en la iglesia estaba tranquila, estaba normal. Y yo decía, bueno, esto será normal, ¿no? Religión, será lo más normal de lo normal. Y yo trataba de ganarme a Dios dando pequeñas limosnas a personas pobres, o mis abuelos me decían, trata en lo posible de ayudar a una persona, así te vas a ganar el cielo, cuando te vayas al Señor, ahí vas a poder estar con la vida eterna y todo lo demás. Me trataban de una u otra manera de hacer eso, pero ahora viendo aquí, esa es una estafa, porque no tienes que hacer algo para poder llegar al cielo o para ganar la vida eterna. Ya lo dijo Pablo en el versículo 9 del capítulo 2. No por obras, para que nadie se gloríe. Esta es gracia de Dios, es plena gracia de Dios.
No tenemos nosotros que hacer algo al respecto. No tienes que arrodillarte ante chapitas para que Dios te dé la vida eterna. No tienes que irte arrodillado hasta la cruz de Motupe para poder encontrar respuesta de parte de Él. Solamente se hace por medio de la sangre de Cristo. ¡Wow! ¿Cuánto nos habría ahorrado a muchos de nosotros el conocer esta verdad? El saber de que Cristo Jesús ha roto una gran pared, la ha derrumbado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que encuentre la salvación allí. Y Pablo comienza a hablar y decir, acuérdate cómo eras antes. Acuérdate. ¿Para qué? Para que exaltes la obra redentora de Cristo Jesús. Acuérdate cómo eras antes. Porque cuando nosotros comenzamos a olvidarnos, inclusive yo mismo, cuando comencé a estudiar en el seminario o a aprender un poco de Biblia, ya comenzaba a menospreciar a otras personas. Menospreciaba. Y lo digo así con sinceridad, porque estaba olvidando de dónde Dios me había sacado. Estaba olvidando esa gracia, la cual también le estaba dando gracia a la persona que enseñaba delante mío. Ese es el olvido. Mientras más largo es el olvido, más corta es tu gratitud. Más corta. En el verso 15, también vemos otra acción que hace Cristo por medio de su sangre. Es algo muy hermoso. Mira lo que dice en el versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Para qué? Para crear en sí mismo de los dos, o sea, de gentiles, de judíos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y lo que aquí está mostrando Crisóstomo, que era un teólogo, él mencionaba de que es como si se comenzaran a fundir dos estatuas. Una estatua de plomo y la otra estatua de plata. Y comienzas a fundir estas dos estatuas. Y dice que lo que Dios saca de allí es una estatua de oro, completamente de oro. Lo que está comenzando a mencionar aquí es algo sencillo. Es que ya no hay nacionalidad, ya no hay etnia, ya no hay división alguna. Así tú vengas de la China, así tú vengas de otro lugar, de otro país. Si Jesús te reconcilia, ahora perteneces a la familia de Dios. Esa es la gracia del Señor. Esa es la gracia que Él muestra aquí. De que ahora, mediante la cruz, como dice en el versículo 16, mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. Y lo que hizo es reconciliar tanto a judíos como gentiles, incrédulos también como nosotros éramos en otro tiempo. Nos reconcilió. ¿Por qué nos reconcilió? ¿O cuál fue el medio? Su sangre, su obra redentora en la cruz del Calvario. Por medio de su sangre preciosa. Ese fue el costo. Su sangre por tu vida. Mandar a su propio Hijo a morir en la cruz por tus pecados, por mis pecados. Ahora con la sangre de Cristo, que vemos de que nos ha acercado a Dios, ahora también vemos que la sangre de Cristo también nos ha reconciliado con el Padre. Ahora por fin podemos perdonar. Ahora sí puedes perdonar a tu cónyuge. Ya se puede saber lo que es perdón en sí. ¿Por qué? Porque ahora tú ya no buscas las cosas horizontalmente. Ahora las buscas verticalmente. Ahora acudes al Señor. Si antes no tenías amor para poder perdonar a tu cónyuge o perdonar a alguna persona, ahora tú vas al Dios que te ha perdonado y comienzas a aprender y te capacitas para que tú también puedas perdonar a otros. Si no tienes amor para darle a una persona que no merece amor, pero tú tienes que hacerlo porque en Jesús tienes que hacerlo, bueno, ahora puedes ir a Dios, buscar verticalmente y puedes dar amor.
Pero sin eso, no podíamos nosotros dar amor. No podías otorgar perdón. Por más que puedas ir a distintas personas que te ayuden y te aconsejen, pero no la vas a poder tener. No vas a tener esa dicha de estar capacitado en amor, capacitado en perdón, si es que no buscas a Jesucristo. Si es que no entregas tu vida a Él. Porque solamente por medio de Él nos acerca. Y por medio de Él nos reconcilia con Dios, porque Dios estaba enojado, dice los Salmos, estaba airado contra el pecador. Y Él es juez justo. Y Jesús tuvo que venir para pagar en tu posición. Y eso es gracia. Y si olvidamos la gracia de Dios, olvidamos todo. Y no vamos a ser agradecidos. Si olvidamos la gracia de Dios, en vano estamos cantándole al Señor Jesucristo, basta. En vano estamos haciendo lo que hacemos por Él, si no hay gratitud. En vano. Por eso que Pablo dice, acuérdate cómo vivías en aquellos tiempos. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas antes de dónde te rescató Dios? Ah, mira, ¿ves? Te da vergüenza, ¿no? Acuérdate. Porque ahora por medio de su sangre tenemos acceso para poder adorar a nuestro Dios. Podemos adorarle libremente a nuestro Dios. Esa barrera que nos dividía, ahora ya no está. Ya no está. Ahora tenemos esa libre entrada hacia nuestro Señor. Y podemos decir que por el Espíritu de Dios, ahora nos introduce a poder tener más cerca a nuestro papá. Ahora es tu papá. Si antes como extranjero no tenías un padre, de repente tus padres no son un buen ejemplo, digamos, han tratado lo que pueden de hacer, han tratado, pero tienes a tu Padre Celestial ahí arriba en los cielos, perfecto, el cual puedes aprender mucho de Él, el cual te puedes relacionar ahora sí con Él. Cambia la historia, cambia completamente. Ahora podemos decir que tenemos esperanza, tenemos una razón de existencia. Ahora ya no hacemos las cosas por casualidad, ahora las hacemos intencionalmente, con un propósito, porque ahora vivimos para servirle a Él. Y quiero mostrarte esta última parte. Ay, disculpen hermanos, tengo mi oreja tan chiquitita, no es como la oreja de los predicadores. Discúlpenme, el Señor me ha creado así, estoy agradecido. Por último, tenemos otra bendición más. No solamente la gracia de Dios por medio de la cruz nos ha acercado, no solamente nos ha reconciliado, sino que también hay una buena noticia, nos ha hecho familia de Dios. En el versículo 19, acompáñame a leer, mira lo que dice aquí. Ahora sí tenemos una familia. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora somos miembros de la familia de Dios. Si antes nos veían como extraños, si antes no podíamos tener esa oportunidad de acercarnos a adorar a Dios, ahora en Jesús ya tenemos esa oportunidad. Entonces podemos acercarnos confiadamente. Es más, como es tu familia, ahora tenemos muchos hermanos en Cristo Jesús. Bastantes hermanos en Cristo. Tenemos una familia muy grande y que se sigue expandiendo. Ahora ya no somos extraños como forasteros. Ahora nos enseña aquí la palabra de Dios que por medio del Espíritu Santo de Dios, por medio de la sangre de Cristo Jesús, vemos esa hermosa Trinidad aquí reunida. Pertenecemos ahora sí como miembros activos de la familia de Dios. Y no solamente ello, sino en el versículo 20 y 22 nos dice lo siguiente: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y lo que está enseñando aquí la palabra edificados es de poder construir encima de, sobre construir. Es decir, lo que dice es que toda tu vida, ahora que perteneces a la familia de Dios, debes basarla, uno, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Es decir,
de la A hasta la Z, la palabra de Dios. Basarla en esta hermosa palabra, la cual tú sabes que si te expones a esta palabra, tu vida va a ser transformada. Dice la Biblia que Él transforma inclusive a los que son no leídos en sabios. Y la palabra de Dios va a comenzar a enseñarte, a mostrarte cómo debes andar. Y cuando tú comienzas a fundamentar, comienzas a sobreedificar tu vida en base a la Escritura y teniendo como premisa que la cabeza de todo este cuerpo es Jesucristo como la piedra angular, y esta piedra angular está tomando la imagen de una edificación, está tomando la imagen. En esos tiempos no habían edificios de 15, 20 pisos, ¿no? Pero él está tomando, digamos, una imagen del templo en sí. Y lo que estaba mostrando es de que la piedra angular era la piedra principal dentro de una edificación, una estructura. Que si tú sacabas esa piedra angular, lo que iba a suceder a continuación era que todo se iba a desmoronar. Todo se desmorona. Por eso es principal de que si tú quieres alcanzar algo o de repente quieres tener una vida influyente, quieres tener una vida que agrada al Señor, primero lo primero, busca a su Hijo Jesucristo. Busca de su sacrificio, de su sangre, para que tú puedas comprobar con tus propios ojos y aún con tu propia familia el cambio que Él va a hacer por amor de su nombre, por su gloria, no porque le caes bien. Es por su gloria, por su buen nombre, por su reputación. Por eso que este edificio, como está sustentado por el fundamento de los apóstoles y también tiene como piedra de ángulo principal lo que es Jesucristo mismo, entonces el versículo 21 comienza a mostrar de que como está bien coordinado, esta edificación va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Va extendiéndose. Es decir, esto rompe murallas y permite de que otras personas puedan también experimentar esta gracia que da el Señor Jesucristo. Y por último, en el versículo 22, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y lo que muestra aquí es que ahora tenemos el Espíritu Santo de Dios morando en nuestro ser, como templo. Y cada cosa que hagamos debemos hacerla correctamente, agradando a nuestro Señor. Para concluir, hermanos míos, en la gracia de la cruz nos acerca al Padre, nos reconcilia con nuestro Señor y tercero, nos hace parte de la familia de Dios.